Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que voy a preparar una clase en este formato, entonces, bueno, os pido primero comprensión y ya lo iré mejorando con el paso del tiempo. Pero bueno, la clase, como ya os anticipé en algún momento, está enfocada a que podamos tener este material para consultarlo en casa en cualquier otro momento y disponible, y va a estar enfocada en las memorias, ¿vale? Cómo realizar memoria dentro de lo que es nuestro gremio, que es el diseño de interiores. En este caso vamos a tener tres memorias principales, ¿vale? Vamos a tener la memoria proyectual, que en este caso va a estar enfocada a nuestro desempeño del proyecto, y vamos a tener también otras dos memorias más, que van a ser las memorias técnicas, que son importantes y que son las principales realmente. En un proyecto profesional normal, la memoria proyectual no estaría contemplada de esta manera, sino que estaría integrada en las otras dos. Lo que pasa es que ahora, al tener que registrar pues los procesos que habéis llevado a cabo, las decisiones que habéis tomado y un poco pues cómo hemos llegado al resultado final, es interesante que metamos este capítulo que se llama memoria proyectual al inicio, ¿vale? Seguido de este, pues como ya digo, van a estar la memoria descriptiva y la memoria constructiva, ¿vale? En este caso, aquí tenéis la memoria descriptiva y la memoria constructiva. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos índices de una forma más pormenorizada, ¿vale? Vamos a volver un segundo a la memoria proyectual para hablar específicamente de esta parte, ¿vale? Como veis, esta memoria es muy escueta, no es una memoria especialmente extensa, ¿vale? Y vamos a estar centrados en tres puntos principales, ¿vale? Estos tres puntos principales van a estar enfocados a cada una de las partes que son importantes de conocer en el proyecto, en el diseño del proyecto. En este caso, pues lo principal e importante va a estar enfocado al estado previo, después a nuestra propuesta y por último a todos los materiales que hemos elaborado o que van a estar vinculados a este diseño que hemos desarrollado en este lugar. ¿Por qué es importante esta memoria? Porque cada proyecto es único y lo vamos a ir justificando en ese orden. Aquí tenemos el estado previo, que es el primero de estos tres puntos y que está versando pues, sobre el punto de partida. Principalmente aquí es donde vamos a fijar el encargo que nos han asignado, enfocado a las hipótesis y a los principios de inicio. Así como también podemos hablar de otras cosas como las singularidades que tiene ese proyecto, porque claro, este proyecto va a ser único y va a ser específico para este lugar y no va a servir en cualquier otro sitio que sea diferente al punto de partida que vamos a definir con el estado previo, ¿vale? Entonces, dicho esto, podemos pasar ya a la siguiente parte, que tiene que ver con nuestra propuesta, ¿vale? Dentro de nuestra propuesta podemos hablar de lo que son las líneas rectoras de nuestra propuesta. La propuesta tiene que estar enfocada al estado final, a qué hemos propuesto para este proyecto. Una vez que hemos definido lo anterior, pues está muy fácil decir cómo hemos ido acotando y cómo hemos ido enfocando cada una de las partes que ya hemos definido. Las líneas rectoras pues tienen que ser como cuestiones generales, decisiones que hemos tomado, planteamientos que hemos intentado plasmar en el proyecto, principios que hemos llevado a cabo o que queremos que estén patentes o que queremos que se puedan reflejar en el proyecto, o las decisiones que hemos tomado, ¿vale? Todo esto, que es lo importante, que estén debidamente argumentadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es lo que siempre hablamos. Si yo argumento las decisiones que voy tomando, mi argumento va a darle peso y consistencia a las decisiones que he ido tomando. Podemos pensar que los proyectos pueden ser, a veces nos preguntamos en clase, si los proyectos pueden ser caóticos, ¿no? Puedo pensar que cada lugar tiene una cosa diferente o un dominio diferente. Podría ser viable, pero no es lo común y no es lo habitual, ¿vale? Siempre tenemos que tener como el pensamiento de que esto funciona como un sistema y que detrás de cada decisión que nosotros estamos tomando tiene que haber un argumento que lo justifique. Todo tiene un porqué, ¿vale? Y todo tiene que responder a un criterio que está recogido en nuestro encargo, en nuestro brief y en nuestro proyecto, ¿vale? Y ya por último podemos hablar de los dibujos y el mood board. En este sentido, aquí vamos a intentar incluir todo el producto gráfico manual, principalmente, que hemos generado en el proceso de diseño. Como ya hemos hablado anteriormente en clase, es importante en este caso pues destacar lo que son esquemas, lo que son diagramas, ¿vale? Que más o menos vienen a significar lo mismo, pero tienen distintos planteamientos. Esquemas
Pues los más importantes, los más influyentes para entender la propuesta final. Pues puede ser un esquema que tenga que ver con la función del espacio, o puede ser un esquema que tenga que ver con, yo qué sé, con los recorridos que se plantean, o puede ser un esquema que tenga que ver con los materiales, la materialidad que se le haya aplicado al espacio. Cada uno, a la hora de definir su propio proyecto, sabe cuáles son estos esquemas más representativos que hablan de la propuesta definitiva, ¿vale? Y como ya digo, esquemas y diagramas vienen a significar algo similar. Luego podemos complementarlo con croquis, con bocetos del proceso que se ha llevado a cabo, así como lo más importante, este apartado que es el mood board. Generalmente el mood board se está asociando siempre como una etapa primitiva, como algo que tiene que ver con el inicio. Sin embargo, yo ya os he dicho que discrepo de este pensamiento. Yo creo que el mood board tiene más que ver con el desarrollo, y tiene que ver más con el desarrollo puesto que el mood board va a ser variante a lo largo del desarrollo del proyecto. Hasta que yo no tengo pensado bien las líneas principales de mi diseño, no puedo definir bien un mood board, porque no voy a tener con exactitud claro qué es lo que voy a desempeñar en cada sitio y al final cómo voy a conceptualizar todos estos pensamientos y todas estas propuestas que estoy llevando a cabo, ¿vale? Creo que me he explicado un poco con este tema y ya desarrollaremos mood board a lo largo del curso con más detenimiento. Respecto al formato, ¿vale? Aquí tenéis un formato apaisado, pero realmente todo esto va a ir en un formato vertical, generalmente maquetado en A4, ¿vale? Normalmente este tipo de memorias se van a maquetar en formato folio, ¿vale? Ya lo sabéis. Se puede maquetar con el doc de Google o se puede maquetar directamente con Microsoft Office o cualquier otro procesador de texto. Sí es importante, y yo lo recalco muchísimo porque luego esto es un problema que vamos arrastrando, que tiene que ser un documento sin filigrana. Filigranas quiere decir todas estas florituras, remarcos, de colores, de líneas, de tal, que se le pone al documento y que no está aportando nada. Realmente lo importante es que este documento refleje estos valores, sea un documento serio, formal y profesional, que para nada tiene que ver con que sea un documento soso o cutre, ¿vale? Va a tener un aporte de diseño, va a ser un documento bien maquetado, pero no va a tener excesivas filigranas que al final intoxican un poco la lectura, manipulan mucho o intervienen mucho en las posibilidades de maquetación y va a ser un poco más jodido de poderlo mantener a lo largo del proyecto. Generalmente las memorias tienen que ser un documento bien legible, sencillo y bien maquetado, ¿vale? En este sentido, vamos a intentar organizar el documento de cara a que podamos vincular bien el texto con las imágenes, ¿vale? Las imágenes tienen que ir insertadas o podemos ponerlas a continuación o antes o a lo largo del texto, y cada imagen tiene que tener un pie de imagen que describa lo que estamos viendo ahí, ¿vale? Y con esto creo que hemos marcado ya como la base de las memorias. Ahora vamos a pasar a las memorias que, como ya os digo, sí que forman parte de un proyecto habitual, ¿vale? Y este índice es tal cual. Está sacado de otro proyecto similar para que mantengamos como una estructura común y para que veamos al final el índice que tiene, los apartados que tiene un proyecto real. En este caso, la memoria descriptiva tiene como dos partes. La primera parte que va enfocada a todo lo previo relativo al solar o local. La primera parte son los agentes que intervienen, en este caso el promotor, proyectista, dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, que puede ser diferente a la anterior, y el coordinador o coordinadora de seguridad y salud, que pongo aquí si lo hubiere. En nuestro caso no suele haber, ¿vale? Porque son obras de menor calado, ¿vale? Pero yo no sé al final en qué nos vamos a embarcar en un futuro, para que sepáis que esta figura existe y que está en este apartado recogido. Es un apartado muy corto, ¿vale? El promotor suele ser nuestro encargante, ¿vale? Nuestro cliente o una constructora que nos ha encargado el proyecto, ¿vale? El proyectista somos nosotros y la dirección de obra pues ya se va concretando conforme avance el proyecto. En el segundo apartado, aquí vamos a hablar de los antecedentes o la puesta a punto o el estado previo de nuestro local, ¿vale? En este caso, los antecedentes tienen que ver con qué ha pasado allí anterior a nuestra llegada,
¿vale? Y las condiciones de partida tienen que ver con los requisitos que nos ha establecido nuestro cliente. Aquí hablamos de la situación, del desplazamiento, del contorno, del entorno y podemos incluir la referencia catastral. Esto ya lo hemos visto en clase y se puede consultar en el catastro. Como ya sabéis, cada propiedad tiene una referencia catastral única. Por lo tanto, tenerla localizada e incluida en el proyecto nos da la garantía de que siempre podamos conocer los datos asociados a este local. Aquí, por ejemplo, también podemos hablar de la titularidad, si ya es propiedad de nuestro cliente, si se tiene que ejecutar una compra, etc. El entorno físico. Aquí tenemos que hablar de los alrededores. ¿Qué elementos o qué cuestiones nos benefician o nos involucran al proyecto? Por ejemplo, sabemos que aquí estamos en una calle estrecha que pertenece al casco histórico, que se sitúa tras la biblioteca en la biblioteca municipal de aquí de Jerez de la Frontera. Entonces tenemos que hablar de este entorno para ver en tanto en cuanto nos beneficia o nos aporta cuestiones interesantes para nuestro desarrollo, ¿vale? Igual que hay que hablar de la accesibilidad, que hay que hablar del propio edificio en el que está este local que se va a convertir en vivienda, etcétera, ¿vale? Dicho esto, vamos a concretar más desde el aspecto normativo cómo nos afecta esto, tanto con el uso urbanístico, la tipología urbanística, como las normativas de aplicación. Hablando de lo primero, la normativa de aplicación según el PGO, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es cómo el PGO nos afecta, qué uso urbanístico tiene ahora mismo el local y cuál va a tener una vez que nosotros hayamos actuado y qué tipología urbanística representa, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en clase y hemos visto cómo consultarlo en el PGO de Jerez. Y luego también tenemos que indicar si está catalogado, ¿no? Si estamos en un lugar protegido, etc. En cuanto a la normativa, sabemos ya que hay normativa estatal, autonómica y local. Este apartado suele ser idéntico salvo que cambie la ubicación de la localidad. ¿Por qué? Porque en ese caso va a cambiar la normativa local y probablemente si cambiamos de comunidad pues también cambie la normativa autonómica. Hecho esto, vamos a hablar del punto número 2. Aquí vamos a tratar la descripción del estado actual, ¿vale? Y vamos también a hablar de la descripción de nuestro proyecto, ¿vale? Aquí tenemos 4 apartados, el cuarto es el que habla de nuestro proyecto como tal. El primer apartado lo que quiere es describir generalmente el edificio ya desde una perspectiva programática. En este sentido vamos a hacer una distribución de uso actual, una planta general, el uso específico o principal que tiene el proyecto, incluso vamos a incorporar fotografía. Todo esto de forma muy breve, puesto que ya se ha descrito probablemente con anterioridad algunos aspectos de esto, ¿vale? Una vez que tenemos esto medianamente descrito, aquí vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con el primero, que es el cómputo de superficie, ¿vale? Una vez que hemos hecho la distribución de uso actual, tenemos bien descrita la planta general, el uso principal y las fotografías, ¿vale? Que van a ser muy importantes para documentar el estado previo, vamos a pasar. Bueno, aquí lo que indico es que vamos a definir el punto de partida, ¿vale? Lo que ya he dicho, es verdad que está definido de una forma como más segregada con los puntos anteriores. Ahora vamos a pasar al cuadro de superficie. Este cuadro es una cosa que vamos a hacer muy rápida y que simplemente está enfocado a decir el uso y la superficie asignada al uso, ¿vale? Se puede adjuntar un plano en el que se coloreen las zonas para verlo, hacerlo más visible y esto nos va a servir para compararlo con nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, simplemente vamos en nuestro proyecto a definir, pues, espacio de galería, tantos metros cuadrados, espacio de aseo, tantos metros cuadrados, ¿vale? Para luego hacer la comparativa. Y en la descripción técnica, pues vamos a hablar de las cuestiones que podemos observar del espacio y que obviamente nos van a influir en las decisiones proyectuales que vamos a tomar. En este caso vamos a describir el sistema estructural sin detenernos, porque nosotros ahí nos vamos a hacer intervenciones específicas, simplemente para hablar de cómo es. Sí que vamos a describir las envolventes exteriores y las particiones interiores, porque como ya sabemos hay particiones que vamos a derribar y hay operaciones que vamos a hacer en las envolventes exteriores, ¿vale? Por eso aquí hago un inciso o hago una aclaración de que tenemos que hacer un especial hincapié en aquello
en los acabados, en las instalaciones, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer un especial hincapié en los acabados de la instalación y tal? Porque ahí tenemos que tener muy claro lo que vamos a mantener de lo que vamos a desechar, ¿vale? Principalmente con las instalaciones, ¿en qué nos va a afectar? La fontanería, porque ya sabemos que en función de dónde están hoy localizadas las instalaciones, nosotros vamos a intentar vincular ahí los núcleos húmedos para no tener problemas, ¿vale? Y ya pasamos a nuestro proyecto. Ahora ya aquí nos olvidamos del estado previo, que ya está suficientemente descrito, para hablar detenidamente de lo que vamos a proponer allí, de lo que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Aquí se describe nuestra propuesta con plenitud. Y vamos a seguir el siguiente índice para tener como un orden. Primero vamos a hablar del objeto, el objeto que tiene que ver con objetivos, ¿vale? Aquí se describe el tipo de reforma, el cambio de uso que se ha generado en la propiedad, ¿vale? Una descripción general del local, los usos que vamos a proponer por cada planta, en este caso solamente tenemos una planta, por lo tanto no hay que complicarse, y vamos a hacer un hincapié en los cambios más significativos, las operaciones que hemos hecho en fachada, los cambios de uso que hemos propuesto y la distribución de los usos en función de poder albergar allí una vivienda. Vamos a incorporar el nuevo cuadro de superficie, ¿vale? Para poder también comparar uno con otro, ¿vale? Y generalmente aquí se incluye el resumen económico del presupuesto de ejecución material, que las siglas son PEM, ¿vale? En este caso no lo vamos a incluir porque nosotros todavía no vamos a hacer una previsión de presupuesto, pero en adelante intentaremos tener ya como una idea de cómo se hace un proyecto, cómo se hace un presupuesto, ¿vale? Seguido de esto, vamos a hablar del cumplimiento de la normativa. Aquí ya tenemos que justificar cómo hemos contemplado la normativa en las decisiones que hemos tomado en el proyecto, ¿vale? Aquí, cada una de las normativas, que principalmente van a ser el código técnico completo y, como ya hemos dicho en varias ocasiones, la accesibilidad, ¿vale? Que nos va a afectar en muchas cuestiones, tanto a nivel autonómico como local, porque pueden ser más restrictivas que el código técnico. Y, por supuesto, la urbanística, desde el PGO, que tiene que ver pues, con la fachada, con los metros, con el cambio de uso, habitabilidad, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a seguir capítulo por capítulo y elemento por elemento justificando cada normativa que tenemos que incluir. Y en este último punto, que parece un poco raro, la descripción de los parámetros que determinan las previsiones técnicas del proyecto, básicamente lo que pretende es que hagamos como unas líneas generales para acometer las cosas que van ligadas al proyecto. Me explico. Tenemos que dar como un criterio general de cómo se ha elaborado o cómo se va a llevar a cabo el sistema de compartimentación. Cómo vamos a compartimentar los espacios o qué criterio hemos seguido para compartimentarlo. Cómo vamos a llevar a cabo el sistema de acabados, si vamos a buscar acabados en seco o vamos a buscar acabados de material X, ¿vale? En líneas generales, el acondicionamiento, los servicios, etcétera. Como anteriormente, por supuesto, la memoria tiene que ir maquetada en A4 con el mismo estilo que ya hemos fijado en la anterior y ese estilo se va a mantener página a página hasta el final. Y una vez que hemos terminado la memoria descriptiva, vamos a pasar a la memoria constructiva. En la memoria constructiva ya vamos a definir todo con detenimiento, cómo se va a llevar a cabo. Y esto se tiene que describir, obviamente, cuando el proyecto está muy avanzado. La memoria constructiva podemos ir dando pautas o escribiendo cuestiones relevantes, pero hasta que no tengamos el proyecto acabado no vamos a saber bien cómo definirla. Esto está compuesto por el sistema de envolvente, el sistema de compartimentación, el sistema de acabado, los elementos singulares, los sistemas de acondicionamiento e instalaciones y el equipamiento. Vamos a ver uno a uno con detenimiento para que entendamos bien. El sistema de envolvente, aquí se habla de las divisiones con el exterior, tiene que ver con la fachada que da a la calle y con la fachada que da al patio comunitario, así como la ventanita que da a otro patio comunitario compartido. Aquí hay que explicar clarinete cómo son las operaciones que hemos llevado a cabo respecto del original, o sea, todo lo que hemos hecho en la fachada, todo lo que hemos hecho en la fachada trasera, todo lo que hemos hecho en las ventanas, ¿vale? Incluso si hemos aplicado alguna mejora desde el aspecto térmico acústico. Hay una normativa específica que es el HR y el HE
que limita la tramitancia y que limita el nivel acústico que se puede permitir entre una partición y otra. Aquí vamos a tener que hacer referencia, ahora no, para esta práctica, pero lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber justificarlo y tenerlo presente una vez que describimos este tipo de cuestiones, ¿vale? También se debe de incluir la descripción de las carpinterías situadas en la envolvente exterior, lo que son puertas y ventanas de la envolvente externa. En el sistema de compartimentación nos vamos a centrar en las separaciones interiores, que son nuevas, ¿vale? Sobre todo, cómo se pretenden realizar y qué sistema constructivo emplean. Si son muros de pladur, si son, bueno, no son muros, son paredes. Si son paredes de pladur, si son paredes de fábrica, si son paredes prefabricadas de otro tipo, etcétera, ¿vale? Así como las carpinterías. En el sistema de acabados vamos a hablar de todos los acabados previstos, indicando el sistema constructivo, el modelo de pieza con el que se va a desarrollar, incluso pautas de colocación o consideraciones que se deben de tener para su instalación. Si yo tengo que hacer una explicación específica porque hay una instalación concreta de un material, por ejemplo, un despiece, lo tengo que escribir y lo tengo que describir en este apartado, ¿vale? Y esto tiene que hacerse por estancia y por pared, ¿vale? Sobre todo en aquellas estancias donde las paredes tengan acabados distintos. Y luego vamos a pasar a los elementos singulares, vinculados al anterior, ¿vale? Porque normalmente van a estar como vinculados de alguna forma, porque tiene que ver con cómo se va a ver el espacio. Aquí vamos a describir todo lo que son elementos singulares que hemos llevado a cabo. ¿Qué son elementos singulares? Que lo hemos diseñado nosotros mismos, lo hemos incorporado al proyecto y los vamos a definir bien con el objetivo de que lo podamos encargar y lo podamos presupuestar. Aquí estamos hablando de escaleras, estamos hablando de mostradores, estamos hablando de muebles o cualquier elemento singular que no podemos comprar con un catálogo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al sistema de instalaciones, que aquí lo que tenemos es que describir las instalaciones por tipo. En este caso, pues, electricidad, luminotecnia, fontanería, saneamiento, ventilación, climatización, ¿vale? Pero tenemos que hacer hincapié en aquellas que afectan al espacio visual, que en este caso son las luminarias y los mecanismos. Esas son las que nos van a importar a nosotros en esta práctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque el resto de capítulos no lo hemos visto de forma integral y los vamos a ir incorporando poco a poco. Pero me interesa que sepáis dónde van a ir descritas para futuro, ¿vale? Y ya, por último, para terminar, tenemos el equipamiento. En el equipamiento vamos a describir únicamente todos los equipos que van a formar parte de elementos como cocina y baño. En este caso, pues, bidet, lavabo, ducha, váter, etcétera. Porque vamos a describirlo, lo vamos a prescribir para saber cuál específicamente vamos a instalar en ello, ¿vale? Igual que los electrodomésticos que pertenecen a la cocina. Respecto a la maquetación de la memoria, no hay nada que vaya a cambiar. Tenemos que usar un formato en A4, vertical, y vamos a respetar el mismo diseño que el anterior. La memoria se tiene que entender como algo unificado. Y con esto terminamos. Espero que haya sido de ayuda.